cuando el sol se oculta y el silencio comienza a respirar. Las historias que nadie se atreve a contar despiertan. Aquí habitan susurros, sombras y horrores reales. Relatos que no buscan asustarte, buscan quedarse contigo. Has cruzado el umbral de Devorado por la Noche, historias de terror. En la ranchería de El Zapotal, al norte del país, no había calles pavimentadas ni alumbrado público. Las casas estaban separadas unas de otras por terrenos baldíos, corrales y parcelas de maíz. De noche, la oscuridad no era ausencia de luz, era presencia, espesa, viva, como si algo respirara entre los árboles. Allí, los sonidos viajaban lejos. Un ladrido podía escucharse de un extremo al otro del valle. Un grito, incluso apagado, rebotaba en los cerros como si alguien lo devolviera con intención. Y cuando los animales callaban de golpe, todos sabían que no era buen momento para asomarse. En ese lugar vivía Eusebio, un hombre de unos 50 años, callado, de espalda encorvada y mirada difícil de sostener. Trabajaba como cuidador de ganado ajeno y tenía fama de saber leer el monte. Decía cuándo iba a llover, cuándo una vaca iba a parir y cuándo era mejor no salir. Pero también tenía otra fama, una que nadie decía en voz alta. Decían que Eusebio nunca regresaba igual a su casa. Su vivienda estaba apartada del resto, cerca del límite donde comenzaba el cerro. Era una construcción vieja de adobe, con techo de lámina y una sola habitación. No tenía esposa ni hijos. Vivía solo desde que su madre murió, y desde entonces el lugar parecía aún más abandonado. Los vecinos notaron algo extraño desde hacía tiempo. Eusebio siempre salía al caer la noche y regresaba antes del amanecer, pero nunca traía lámpara, ni linterna, ni cerillos. Aún así, jamás se le veía tropezar ni perderse. Caminaba como si la oscuridad le perteneciera. Algunas mañanas, quienes madrugaban para ordeñar lo veían volver por el camino de terracería. Venía descalzo, con los pantalones húmedos hasta la pantorrilla y manchas oscuras en los pies. No era lodo común. Era una mezcla espesa, con olor a hierro y monte. ¿Te fuiste al arroyo?, le preguntó una vez Anselmo, un vecino curioso. Eusebio lo miró fijamente y respondió: «Yo no voy al arroyo de noche». No dio más explicación. Poco después comenzaron los incidentes. Primero fueron las gallinas. Desaparecían sin dejar rastro, sin plumas, sin sangre. Simplemente no amanecían en los gallineros. Luego fueron los chivos. Aparecían muertos a la orilla del cerro, con el cuello destrozado, pero sin que ningún animal conocido pudiera haber causado esas heridas. Los colmillos marcaban profundo, pero no había desgarres caóticos. Era como si alguien hubiera mordido con precisión. Los perros del pueblo empezaron a comportarse raro. Por las noches no ladraban al cerro, sino hacia adentro, hacia las casas. Aullaban mirando las puertas, las ventanas, como si algo ya estuviera ahí, caminando entre los patios. La gente comenzó a encerrarse temprano. Una madrugada, Rogelio, un joven que regresaba borracho de una fiesta en otra ranchería, decidió cortar camino por la vereda del cerro. Nunca llegó a su casa. Lo encontraron al amanecer, a medio kilómetro del pueblo. Estaba vivo, pero en estado de shock. Tenía marcas profundas en la espalda, como rasguños enormes, y su ropa estaba hecha jirones.
Repetía una sola frase, una y otra vez. No era perro, no era perro. Cuando por fin pudo hablar con claridad, contó lo que había visto. Dijo que mientras caminaba, escuchó pasos detrás de él. Pensó que era un animal. Cuando volteó, vio algo que caminaba en 4 patas, grande, negro, con el lomo demasiado alto. Pero cuando se detuvo, se incorporó, apoyándose primero en las patas delanteras, luego en las traseras, hasta quedar casi erguido. Tenía cara de hombre, dijo Rogelio, pero no era hombre. Aseguró que la criatura lo olió, le gruñó con una boca llena de dientes largos y amarillos, y luego lo empujó contra el suelo con una fuerza imposible. No lo mató, solo lo marcó, como si quisiera que viviera para contar lo que vio. Después de eso, Rogelio se fue del pueblo. El miedo se instaló definitivamente. Fue entonces cuando doña Jacinta, la más anciana del lugar, habló. «Eso no es animal», dijo. «Eso es un nahual». Nadie se rió. Nadie la contradijo. Jacinta explicó que los nahuales no siempre nacen, algunos se hacen. Personas que aprenden a cambiar de forma, que entregan parte de su humanidad a cambio de poder. Dijo que esos seres siempre regresan a su casa antes del amanecer, porque no pueden quedarse demasiado tiempo en forma animal. Y siempre dejan rastros, añadió. Porque el cuerpo humano no olvida del todo lo que hizo el otro cuerpo. Todos pensaron en Eusebio, pero nadie lo acusó directamente. En las rancherías, señalar a alguien así no es solo peligroso, es una sentencia. Una noche, María del Carmen, vecina cercana a la casa de Eusebio, escuchó ruidos en su patio. Pensó que era un animal. Se asomó por la ventana. Vio a un perro enorme, negro, con los ojos brillando como brasas. Estaba parado frente a la puerta de Eusebio, pero lo extraño fue lo que ocurrió después. El animal se sacudió, como si se quitara agua del lomo, y empezó a encogerse. Los huesos tronaron. Las patas se doblaron hacia adentro. La cabeza se deformó. En cuestión de segundos, donde antes había un animal, estaba Eusebio, desnudo, temblando, con la respiración agitada y la boca manchada de sangre fresca. María del Carmen cerró la ventana sin hacer ruido y no volvió a salir esa noche. Al día siguiente, Eusebio no fue al campo. Pasaron 2 días, luego 3. El olor comenzó a salir de su casa. No era olor a muerte humana. Era algo más fuerte, más salvaje, como carne cruda abandonada al sol. Cuando finalmente algunos hombres se armaron de valor y encontraron la casa vacía. Solo había ropa tirada, huellas de garras en las paredes de adobe y un espejo roto en el suelo. En el reflejo fragmentado del espejo, alguien había dejado marcado, con lo que parecía sangre mezclada con tierra, un símbolo antiguo. Una figura humana, con cabeza de animal y 2 sombras detrás. Eusebio nunca fue visto de nuevo, pero el cerro no se calmó. Porque cuando un nahual desaparece, rara vez es el final. A veces es solo el traspaso. Antes de continuar, te invitamos a que nos regales un like, nos comentes qué opinas de las historias y a suscribirte al canal. De esta manera nos ayudas a mejorar. Continuamos. Después de la desaparición de Eusebio, el zapotal intentó volver a la normalidad.
Los animales dejaron de aparecer muertos por un tiempo, y los perros comenzaron a ladrar a lo lejos, no tan cerca de las casas. Algunos pensaron que el problema había terminado, pero doña Jacinta advirtió algo inquietante. Cuando un nahual se va, deja abierta la vereda. Nadie quiso preguntarle qué significaba eso. Unos meses después, llegó a la ranchería Samuel, un hombre más joven, de apariencia común, contratado para ayudar con el ganado. Venía de otra región, decía no conocer a nadie, y aceptó quedarse a vivir en la casa abandonada de Eusebio. Desde el primer día los perros lo rechazaron. No se le acercaban. Gruñían bajo, mostrando los dientes, con el lomo erizado. Samuel sonreía y decía que los animales siempre lo habían odiado. Pero había algo más. Samuel caminaba descalzo por las noches. Y algunas mañanas regresaba con los pies manchados. Los viejos comenzaron a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos con Eusebio. La forma en que Samuel evitaba los espejos, cómo nunca se le veía comer carne cocida, cómo se le marcaban los músculos de la cara cuando se enojaba, como si algo dentro quisiera salir. Una madrugada desapareció un niño. No lo encontraron. Solo hallaron sus sandalias cerca del cerro, con marcas de mordidas humanas. Eso fue suficiente. El pueblo se reunió en secreto. Jacinta les dijo que el nahual ya no estaba solo, que Samuel no era aprendiz, era heredero, y que si no se hacía algo, el cerro empezaría a cobrar más caro. Prepararon un ritual antiguo, no para matar al nahual, porque eso casi nunca funciona, sino para atarlo a su forma humana. La noche del ritual, el cerro rugió. Los hombres colocaron sal y ceniza alrededor de la casa. Las mujeres rezaron en voz baja. Jacinta pronunció palabras que nadie entendía del todo. Samuel salió al patio. Ya no parecía del todo humano. Sus ojos brillaban. Sus manos terminaban en uñas demasiado largas. Su espalda se arqueaba involuntariamente. «Ustedes me llamaron», dijo con una voz doble. «Ahora no se escondan». El aire se volvió pesado. Los perros aullaron. Algo grande se movía entre los árboles. Jacinta levantó la voz. «No te negamos, te nombramos». El símbolo fue trazado en el suelo, el mismo del espejo roto. «Nes», Samuel gritó. Su cuerpo tembló, cayó de rodillas. La transformación se detuvo a la mitad, como si dos fuerzas tiraran de él en direcciones opuestas. El cerro guardó silencio. Cuando todo terminó, Samuel estaba inconsciente, humano otra vez, pero con marcas profundas en la piel, como cicatrices que nunca cerrarían. No lo mataron, lo expulsaron. Desde entonces, en el Zapotal, nadie vuelve a caminar solo de noche. Porque aprendieron algo que se transmite en voz baja, como advertencia. Los nahuales no siempre nacen. A veces se heredan. Y a veces el cerro elige quién será el siguiente. La historia ha terminado, pero la noche no. Ella ya te escuchó, ya sabe tu nombre, ya sabe dónde duermes. Si sentiste que algo se movió en la esquina de tu cuarto mientras escuchabas, no fue tu imaginación. Dale like si todavía tienes valor para tocar la pantalla. Suscríbete y activa la campanita, porque pronto vendré por otra historia.
tal vez la tuya. Deja en los comentarios lo que te pasó aquella noche que nunca contaste a nadie. Lo que viste, lo que te tocó. Quiero saberlo. Ella quiere saberlo. Comparte este video y etiqueta a alguien que debería escuchar esto solo en la oscuridad. Gracias por alimentarla un poco más. La noche tiene hambre eterna. Y tú ya estás dentro.